Y el día de hoy vamos a ver este relato donde Marcos, ¿se acuerdan que Marcos hace el sándwich, verdad, en el libro? Empieza una historia, luego hace como que un inter y luego vuelve con una historia similar a la primera. Y esta es otra cosa igual. Ahora va a ser un inter, pero este inter es muy importante porque nos va a decir varias cosas. Una, que Juan el Bautista ya está muerto. Otra, que hay un rey que se llama Herodes. Y otra, que Jesús tiene mucha fama. Y entonces la gente ya está empezando a especular quién es este. Sí, entonces esta parte que es la que vamos a ver hoy, nos habla, vamos a ver mucho a este sujeto, Herodes. Vamos a ver qué tipo de rey, qué tipo de persona es. Y vamos a ver a Juan el Bautista, ver su mensaje, ¿sí? Y vamos a contrastar ambos personajes. Entonces vamos al versículo 14, ¿lo tiene conmigo? Dice el versículo 14, habiéndose enterado el rey Herodes acerca de Jesús, porque su nombre le era conocido, decía, Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, y por eso estos milagros son realizados por él. Y otros decían, es Elías, pero otros decían, es un profeta, como cualquiera de los profetas. Y habiendo escuchado Herodes estas cosas, dijo, es Juan, a quien yo corté la cabeza, que ha resucitado de entre los muertos. Verso 17, porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encarcelado a causa de Herodías, esposa de su hermano Felipe, a la cual él había tomado. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tomar la esposa de tu hermano, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa ahí. Entonces comienza este pasaje y lo que vemos es una especulación. Vemos que la gente empieza a hablar de Jesús porque Jesús ya se hizo de una fama. Primero, cuando Jesús comienza a predicar y a hacer milagros, la gente se sorprende, ¿verdad? Dice, wow, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Se aglutina. Pero ya cuando pasa un tiempo, entonces empieza la cabeza, ¿verdad? El ratoncito a pensar, bueno, ¿y este qué es? ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Verdad? O sea, no puede ser, lo que él está haciendo no puede ser terrenal, sino alguien especial es este varón y empiezan las especulaciones de dónde viene, quién es este sujeto. Y Herodes saca su conclusión, este Jesús es Juan el Bautista, que resucitó, ¿verdad? Yo le corté la cabeza, pero resucitó y ahora está haciendo milagros, llegó más poderoso que antes. Sí, entonces vamos a definir primero quién es Herodes. Porque en la Biblia se menciona Herodes varias veces. Y no nos damos cuenta, pero a veces creemos que este Herodes es el mismo sujeto en todos los pasajes. Pero es que hay varios Herodes. Sí, porque hay un Herodes que quiere matar a Jesús cuando es un bebé. Y hay otro Herodes que está discutiendo con Pablo. Entonces, hay muchos años de diferencia, ¿verdad?, entre ambas cosas. No es el mismo Herodes. Hay un rey que es Herodes el Grande, y Herodes el Grande gobernaba en Judea, en Galilea, en Samaria, en Perea, y este Herodes el Grande hace el templo, sí, lo hace, lo construye, el templo de Israel, el templo judío gigante, ¿verdad? Majestuoso. Era un rey pomposo, Herodes el Grande, era un rey cruel también, mató a uno de sus hijos. Entonces, este Herodes el Grande es el rey y él era rey. Su nombramiento era rey Herodes. No era un rey como Salomón en Israel. Es decir, no era faraón, no tenía todo el derecho para hacer lo que quisiera. Era un rey vasallo de Roma. Él tenía que rendirle cuentas al emperador, pero era rey. Su nombramiento era rey, el rey Herodes. ¿Sí? Y el rey Herodes, que es el que quiere matar a Jesús cuando está bebé, que es el que está buscando y empieza a matar bebés, ¿verdad?, por todas partes. Este Herodes muere y deja el gobierno a sus hijos, que casualmente todos se llaman Herodes. Entonces, hay un Herodes que se llama Herodes Arquelao. Herodes Arquelao se queda con Judea, ¿verdad? ¿Quién nació en Judea? Jesús. En Judea está Belén y está Jerusalén. Jesús nace en Judea, ¿verdad? Pero Jesús no crece en Judea, Jesús crece en Galilea. Y en Galilea gobierna Herodes Antipas.
que es el Herodes que estamos viendo en este pasaje. Herodes Antipas. Hay un Herodes Filipos y hay una Salomé, que es una hija de Herodes, que también tiene una parte de tierra. Pero Herodes Antipas gobierna en Galilea y gobierna en Perea. Y entonces este Antipas, todos los hijos de Herodes, como son cuatro, se dividen en cuatro el reino, ya no son reyes. Su nombre ahora es tetrarcas. Herodes Arquelao es un tetrarca. A Herodes Arquelao rápido lo corrieron por malo y Roma puso sus propios gobernantes. Por eso a Jesús lo juzga Pilatos. No está Herodes Arquelao, ya lo habían corrido. Pero ya no son reyes, son tetrarcas. Su nombramiento es tetrarca. Un tetrarca es un gobernante de una cuarta parte de la tierra. Entonces, si México, por ejemplo, se dividiera en cuatro, cada gobernante sería un tetrarca, ¿verdad? Entonces, cada Herodes Antipas no es rey. Herodes Antipas es un tetrarca. Y fíjese lo que hace Marcos, porque Marcos bien rápido nos empieza a dar carnita. ¿Qué dice el verso 14? Habiéndose enterado, ¿quién? Habiéndose enterado, el verso 14, Herodes, pero ¿cómo le llama a Marcos? El rey Herodes. ¿Se da cuenta que Marcos no dice el tetrarca Herodes? Marcos lo menciona como rey. ¿Por qué? Marcos era un ignorante que no sabía, ¿verdad? No. La historia de Herodes es muy curiosa porque Herodes era un tetrarca, pero Herodes Antipas, que es el que estamos hablando, en su cabeza, ¿verdad? Él tenía la ilusión de ser rey. Y esto está comprobado por historiadores de la época, ¿verdad? Uno de ellos es Josefo. Y entonces Herodes Antipas un día va con el emperador Calígula y le dice, ¿sabes qué? Ya no quiero ser tetrarca. Ahora quiero que en mi oficina diga Rey Herodes. Y Calígula, molesto, y esto que estoy contando pasa mucho después de lo que estamos leyendo. Molesto, Calígula lo destierra. Destierra a su mujer, lo destierra a él, los corre, ¿verdad?, de Roma, les quita todo el dinero, todo el poder, y poco después Antipas muere. Esto que hace Marcos es como una forma irónica de llamarle a Herodes, ¿verdad? Entonces el rey, Herodes Antipas, ¿verdad?, viene y escucha de Jesús y dice quién es este Jesús. Porque acuérdense que Marcos es un evangelio que se escribe cuando la historia ya pasó. ¿Y quién es el rey? Jesús. Pero entonces hay un rey que quiere ser llamado rey, pero no es rey y va a ser desterrado, y es Antipas. Y los cristianos que leen esto saben lo que ha sucedido con el gobierno de esa área, ¿verdad? Pero Antipas es un tetrarca de todo lo que era Galilea. Y Antipas había matado a Juan, lo había encarcelado, y hay una fama que tiene Jesús, porque Jesús está sacando demonios, está sanando enfermos, y la gente se da cuenta que esas cosas no eran comunes, no eran normales. Es decir, sí los profetas sanaban gente, pero no leprosos. O sea, si hay una historia de un leproso que se avienta un río, pero Jesús los tocaba. Jesús tocó un cadáver. O sea, Jesús tocó una mujer impura y se sanó. A este hombre no se le pega la impureza, sino que la pureza de él se le pega a la gente. Eso no hacía lógica con la mentalidad del judío. Este no puede ser solamente un maestro, este no es nada más un rabí. O sea, empiezan a tener estas especulaciones, ¿verdad? De quién es, como el Yeti, ¿verdad? Y todas esas historias que sacan, el hombre de las nieves, ¿de dónde viene Jesús? Y entonces todos empiezan a tener sus opiniones. Pero ¿sabes una cosa? Es que el corazón del hombre es tan duro, que aun cuando veían lo que Jesús hacía, en lugar de reconocerlo como el Cristo, a quien ya sabían que estaban esperando, prefieren inventarse cualquier otra historia con tal de no tener que seguirlo, con tal de no tener que rendirse ante él. Mejor le inventan otro nombre, que viene de Marte, que es un hombre, que es un muerto resucitado, que es un profeta que regresó. O sea, cualquier cosa, por más ilógica que suene, con tal de no seguir a Jesús. La gente cuando no quiere seguir a Cristo te da las excusas más bizarras que puedes escuchar. Las cosas más raras, ¿verdad? Y lo que hacen entonces estas personas es empezar a hablar acerca de este Jesús. El rey Antipas o este tetrarca Antipas, el rey Antipas, no tiene la intención de buscar a Cristo para ver quién es, ni siquiera para entrevistarlo.
Él simplemente saca su conclusión, ¿verdad? Porque tiene la culpa en su cabeza. Es Juan. Pero la otra gente que no seguía a Jesús, también seguían preguntándole o preguntándose entre ellos quién era. Hay un pasaje donde Jesús le pregunta a los discípulos, ¿ustedes quién creen que yo soy? Porque ellos le dicen, ¿verdad? Unos dicen que tú eres Elías, ¿y ustedes quién creen que soy? Y Pedro dice, tú eres el Cristo. Los discípulos que caminaban con él conocían a Jesús, pero los que no caminaban con él tenían cualquier cantidad de pensamientos acerca de quién era Jesús, porque así es el corazón del hombre. Preferían inventarse una reencarnación, preferían inventarse, o sea, cualquier cosa con tal de no reconocer el poder, el lugar que Cristo tenía. Unos decían que era Elías. Si tú ves Elías en el libro de Reyes, Elías no muere. Hay personajes en la Biblia que no mueren. Enoc, la Biblia dice que fue llevado. Es una muerte, pero fue llevado. Era demasiado bueno en medio de un mundo muy perverso y Dios mejor se lo lleva para cuidarlo. Y Samuel, perdón, y Elías, él también asciende en un carro de fuego. En la cultura judía, en el pensamiento judío, Elías un día iba a regresar. Entonces ellos estaban esperando quizá al profeta otra vez. Y el profeta, entonces, tal vez ellos lo querían ver físicamente a él. Entonces ven a Jesús que hace estas cosas que hacía y dicen, no, pues este es Elías, ¿verdad? Pero Herodes traía cargos de conciencia. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el Génesis y dijimos, cuando José fue llevado, ¿verdad? Allá que fue esclavo, y luego vinieron ya después de muchos años los hermanos a buscar comida y a uno de los hermanos se lo llevan a la cárcel. ¿Qué decían ellos? Esto nos pasa por lo que hace muchos años le hicimos a José, ¿verdad? Es decir, esta culpa no los dejaba descansar. Y aquí está pasando lo mismo. Herodes Antipas, él asegura, dice ahí en el verso 16, habiendo escuchado a Herodes, él dijo, es Juan, al que yo le corté la cabeza. O sea, él está seguro que ese hombre es Juan al quien él había matado. Herodes está perseguido por su propio pecado, por su propia maldad. Podemos ver de entrada que hay en Antipas una ansiedad, ¿verdad? Muy fea. Porque a pesar de que es un hombre poderoso, a pesar de que es un hombre que tiene un poder para gobernar, él puede comprarse lo que le venga en gana, tiene a quien rendirle cuentas, pero tiene mucho poder, ¿sí? Aún así, dentro de él no puede estar en paz. Él podía escalar todas las posiciones que quisiera hacia el mundo exterior, pero nada le iba a dar en su corazón la paz que él necesitaba, porque eso no se consigue a través del poder. Tú no puedes comprar la paz, ¿sí? Entonces, esta ansiedad que él tiene es la consecuencia de sus propios pecados. Y sus pecados no solamente tenían que ver con Juan. Herodes hacía muchas cosas, hizo muchas cosas, de las que de hecho vamos a estar hablando. Él sabe, no hay nada más feo en este mundo que vivir en sentido contrario a la voluntad de Dios. Saber a lo que Dios te está llamando e ir al revés es una sensación horrible. Eso no se lo puedes desear, como dicen, vean, ni a tu peor enemigo. No hay cosa más fea que saber que estás caminando contra la voluntad de Dios. Sabiendo que Dios te llama a algo y tú haciendo absolutamente lo opuesto. Sabiendo que la Biblia te dice algo y tú yendo completamente en contra. El que no sabe puede sentirse miserable, pero el que sabe y hace lo contrario, no hay palabras para describir su situación interna, ¿sí? Y esta es la situación de Herodes, porque Herodes escuchaba predicar a Juan. Herodes supo por el predicador, por el profeta, lo que era correcto y lo que era de Dios. Entonces, Herodes vivía contra la voluntad de Dios. Herodes tenía esta ansiedad interna, esta angustia que no se podía sacar de la cabeza y no iba a poder ser sanada con ningún tipo de poder, ni de autoridad, ni con nada que él hiciera para saciarse. Simplemente no se le iba a poder sanar. Solamente ahí
necesitaba entregarse a Dios. Cuando tú vives en disonancia con la palabra, con el Espíritu Santo, eso es lo peor que puede pasar. Cuando el Espíritu Santo está tocando una melodía y tú vas viviendo otra, ¿sí? Es algo fuera de lo que tú puedes esperar para tu vida. Y este es Antipas, este es Herodes Antipas. Alguien a quien el pecado ya lo está volviendo loco. O sea, ya se volvió loco. Porque Jesús ni siquiera se parecía a Juan, quizá. Ni se llamaba Juan, se llamaba Jesús. O sea, ¿de dónde sacaba Herodes la idea de que Juan había resucitado si no era físicamente el mismo y además no tenía el mismo nombre? Él no está diciendo que reencarnó, está diciendo que resucitó. Es decir, no hay ni por qué comparar. Simplemente en su mente. Es como cuando una persona de niño lo muerde un perro. Va un niño caminando para la tienda, ¿verdad? Y se le atraviesa un chihuahua y le muerde la pierna. Puede cualquier perro, por más diferente que sea, cuando ese niño lo vea, ¿qué va a pasar en su mente? El chihuahua. Todos se van a convertir en ese perro que lo mordió y no va a querer ver ningún perro. Entonces, para Herodes, todo lo que él veía, todo era Juan, ¿verdad? Entonces, él ve a Jesús, pero él ve a Juan en él. Porque su mente, ¿verdad? Se está distorsionando por su propia maldad. Porque él prefiere, su idea más lógica es que Juan resucitó de entre los muertos, ¿verdad? Entonces no basta. Y esto tenemos que entender una cosa. Herodes se siente culpable. Nunca lo va a decir, es el rey Herodes Antipas. Pero él se siente culpable. Él se siente mal. Pero esto nos enseña que no basta con sentir culpa. Cuando se trata del Señor, no basta simplemente con decir, sí la regué. Uno necesita el arrepentimiento genuino. Uno necesita buscar el Espíritu Santo, el consuelo de Dios. Si no es nada más de que entiendas que hiciste mal, requieres arrepentimiento. Pero hay veces que el orgullo no permite que la gente pida perdón a Dios. Y Antipas es un sujeto como estos, ¿verdad? Entonces, es importante mencionar que el poder corrupto es incapaz de entender y de recibir lo nuevo de Dios. ¿Qué más oportunidad de convertirse que tener a Jesús haciendo milagros enfrente de ti? O sea, que tú seas el alcalde y que en tu ciudad esté Jesús haciendo milagros. ¿Qué más oportunidad, tú pudiéndolo llamar a tu palacio y hablar con él? ¿Qué más oportunidad para convertirte que ser el gobernador de una ciudad donde Jesús está haciendo milagros? Pero cuando el poder es corrupto, cuando el hombre es corrupto, ¿verdad? Y muchas veces busca negar la novedad de Dios. Dios se mueve, Dios hace algo, y lo que hace, y incluso pasa en la religión, y lo que hace el hombre es negar. Vamos a buscarle otra explicación si fuera de lo divino. Eso pasa incluso con muchas denominaciones. Cuando Dios hace algo nuevo, Dios está trabajando, y ¿qué hace la gente? No, es que es que no, hizo esa emoción, ¿verdad? Está haciendo otra cosa incorrecta. La gente busca negar categóricamente o usar el mover de Dios para sus propios beneficios, pero mucha gente busca corromper lo nuevo de Dios. Sí, entonces eso es lo que está pasando con Antipas. Vamos a ver el verso 17. Dice ahí, porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encarcelado a causa de Herodías, esposa de su hermano Felipe, a la cual él había tomado. Verso 18. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tomar la mujer de tu hermano. Y Herodía profería amenazas contra él y deseaba darle muerte, pero no podía. Verso 20. Porque Herodes tenía temor de Juan, porque sabía que era un varón justo y santo, y lo protegía, y en muchas cosas lo escuchaba y las ponía por obra, y con gusto lo escuchaba. Entonces aquí Marcos va a empezar a hablar en retrospectiva. Va a empezar a explicar por qué Herodes saca esta conclusión. Y nos dice la Biblia
que Herodes encarcela a Juan, porque Juan le dijo algo que no le gustó. Juan le predicó algo que al gobernador Antipas no le parece. Así que Antipas lo mete en la cárcel. Sí, Herodías, la que se presenta aquí como la mujer, ¿verdad?, de Herodes, es una mujer hija de otro hijo de Herodes el Grande. Es decir, viene a ser su sobrina. ¿Sí? Este Aristóbulo se llamaba este rey. Fue encarcelado por Herodes el Grande y luego fue matado por Herodes el Grande porque él pensaba que le iba a traicionar, pero no le hizo nada a la hija. La hija, Herodías, se casó con Filipo, con el otro hermano, ¿verdad? Con el tío, pues. ¿Sí? Y estando casada con él, Herodes Antipas tenía a su esposa y Herodes Filipo estaba con Herodías, y en el matrimonio ambos, ¿verdad?, empezaron a serse infieles, y entonces al final dijo Herodes Antipas, ¿sabes qué? Mejor me la llevo, ¿verdad? Y básicamente se quedó con ella, por así decirlo, y Herodías pues obviamente se va con él, y entonces Filipo se queda ahí solo, y él está buscando quizá la aprobación del predicador del pueblo, que es Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista era un hombre respetado, era un hombre a que mucha gente escuchaba. ¿Sí? Algo que Juan decía era verdad, porque Juan no se corrompía. Así que Herodes Antipas quizá está buscando la aprobación del predicador, aún sabiendo lo que él hizo, ¿verdad? Herodías era la mujer de su hermano. Y en Levítico, algo que dice la palabra es que tenían prohibido los judíos casarse con la mujer del hermano. Si una mujer estaba casada con su hermano, y no podía casarse con ahora el hermano de ese hombre, a menos que muriera. Pero si era considerada tu hermana, ¿verdad? No había manera. Y lo que hace Herodes entonces es, es engañar, ¿sí? Pero también es incestuoso. Es una relación corrupta, es una relación de engaño en el matrimonio, es ilícita, pero también es incestuosa. Es decir, está completamente fuera de lo que venía en el orden de Dios. Sí, esto es lo que pasó con Herodes. Entonces, imagínate, si lo que pasa con la gente, ¿verdad?, que anda a pie, todo el mundo se entera. Imagínate lo que pasó con Antipas. Fue de dominio público. Todo el mundo lo supo y lo supo Juan. Lo supo el predicador, ¿verdad? Lo supo el profeta. Entonces las palabras de Juan son muy precisas. No te es lícito casarte con la esposa de tu hermano. Sí, porque es tu hermana. Si es la esposa de tu hermano, ahora ella es tu hermana. No te puedes casar con ella, porque hay adulterio, pero también porque hay incesto. En la tradición judía eso estaba mal. Sí, y la acusación de Juan es una acusación fuerte para Herodes Antipas, porque hay muchos judíos en Galilea. Y entonces, ¿qué va a pasar con Antipas si los judíos empiezan a escuchar de parte de Juan que no se puede casar con la mujer esa? Se la van a voltear al rey. Al que quiere ser rey, él necesita el favor del pueblo. ¿Sí? Entonces, esta predicación de Juan incomoda a Antipas y lo encarcela. ¿Sí? Y quizá en la mente de Antipas es, si consigo la aprobación de Juan, consigo la aprobación de la gente. Si yo hago que el profeta del pueblo hable bien de mí, entonces la gente va a hablar bien de mí. Yo no dudo que Herodes Antipas incluso haya querido sobornar a Juan el Bautista, quizá ofreciéndole dinero, riquezas o algo para que hable bien de él y diga que está bien y que es permitido por Dios. No sabes la cantidad de gente, amado, que va y busca y busca y busca hasta que encuentra un lugar donde les digan, te puedes quedar en la situación en la que estás. Hay una frase que yo he escuchado últimamente ya bastante, como se está poniendo de moda. Dios te quiere en la situación en la que te encontró. Así te encontró Dios, así te quiere Dios. Es antibíblico completamente. Si Dios nos quisiera en la situación en la que nos encontró, Jesús no hubiera venido. Nos hubiera dejado en la situación en la que estábamos. Pero si algo trae el Espíritu Santo a nuestra vida es cambio.
Por eso dice la Biblia que las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas, nueva criatura. Por eso Pablo dice en Romanos, ¿verdad? Que los que son de las cosas, los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Entonces Juan no se va a corromper por la presión del rey. Hay cristianos que se corrompen por la presión de otros. Hacen lo que otros les dicen que hagan. Se detienen y entonces opinan conforme a la gente, ¿verdad? Porque tienen miedo a ser diferentes, tienen miedo a ser censurados, tienen miedo a que quizá la gente opine mal de ellos, pero Juan no le tuvo miedo ni a la cárcel. ¿Sí? Él tenía que hablar lo que era la verdad de parte de Dios. Y aunque el rey quizá lo mandó llamar para que le dijera que la relación estaba bien, Juan no se iba a corromper por la presión del rey. Nosotros muchas veces nos corrompemos nada más porque la familia nos presiona. ¿Cambiamos de opinión? Depende. Si hay más cristianos que no cristianos o si hay más no cristianos que cristianos, ¿verdad? Vamos a ver de qué lado me voy a poner. Entonces, a veces queremos quedar bien con la gente. Y, amado, a la gente hay que amarla. A la gente hay que bendecirla. Pero eso no significa que todo lo que hagan está bien. Y si alguien te está buscando porque requiere un consejo, ¿sabes por qué te buscan? Porque ven a Cristo en ti. Y lo que tú digas, para ellos puede ser como si Cristo se los dijera. Entonces, lo que tú les digas, tienes que asegurarte que viene de parte de Dios. No puedes dejarte corromper para quedar bien con una sociedad que cada vez busca apartarse más del Señor. Hay gente que no quiere sentirse confrontada por Dios. Entonces, y esto va a pasar también, muchos cristianos van a buscar a alguien, a un líder, un pastor, una iglesia, algún sacerdote, alguien que les diga que está bien lo que están haciendo. ¿Sí? Van a ir con uno y van a ir con otro y van a ir con otro hasta que encuentren uno donde les digan, quédate como estás. Y esta era la situación de Herodes. Herodes quería que se le dijera, estás bien. Para él, verás, sin cargo de conciencia, hacer lo que tenía en gana. Pero esto no puede ser así. Porque, amado, ¿quién quiere? Y esto, ¿quién quiere ir a la iglesia a que le confronten con la Biblia? Lo más padre es que, lo más padre es que te hablen de cumplir tus sueños, ¿verdad? De que Dios te va a ayudar con tus metas, que Dios te va... Vamos a hablar de finanzas saludables, vamos a hablar de liderazgo, y es bueno hablar de finanzas saludables, hablar de liderazgo, es bueno hablar de talleres de este tipo, pero todo esto está perfecto. Pero primero hay que arreglar el problema más importante, que es el pecado. Porque de nada le sirve al corazón corrupto tener conceptos de liderazgo si su corazón sigue en corrupción. Lo primero que hay que arreglar es la vida de pecado. Lo primero que es como si yo te quisiera dar, sí, algún medicamento para tu salud, pero tú sigues consumiendo algo que te va a hacer daño. No es lógico. Primero tienes que detenerte. Sí, primero hay que parar el sangrado, que es lo que está ocasionando esa hemorragia, ¿verdad?, en tu vida. Es el pecado lo que hace eso. Entonces, de nada sirve. Vamos a hablar de tus sueños y Dios va a cumplir tus metas, ¿verdad? Y finanzas saludables. Está bien, qué bueno, ojalá, pero si estamos viviendo mal, si hay situaciones de pecado, de nada va a servir. Primeramente, Dios busca que sus hijos tengan una santidad radical en Él, una santidad en Él, en querer vivir para su gloria. Primero hay que buscar esta parte. No hay concepto de administración, ni de regulación emocional, ni de meditación que pueda sacar una vida de la miseria espiritual. Para eso se requiere arrepentimiento y se requiere a Cristo y se requiere el Espíritu Santo. La gran enfermedad del humano es el pecado. No, o sea, hay otros problemas, amado. O sea, la economía, ¿verdad? Yo entiendo. Pero el primer problema del ser humano es el pecado. Es el enemigo, ¿verdad?, del cristiano. Es el enemigo de la gente, del ser humano. Y Antipas quiere buscar la manera
de estar bien con el Dios de Juan el Bautista, pero al mismo tiempo permanecer en su vida de pecado. Él quiere permanecer con la mujer de su hermano. Él quiere permanecer con su hermana delante de Dios y quiere quedar bien con Juan también. Entonces, él no tiene empacho en quizá ofrecer dinero a Juan, con tal de que le diga que está bien. Esta es la encrucijada de mucha gente. ¿Cuántas veces he escuchado a personas que me dicen, sé que a mis hijos les conviene ir a la iglesia? Quisiera que mis hijos vinieran a la iglesia. No vienen ellos, pero ojalá que mis hijos vinieran a la iglesia, ¿verdad? Desde pequeños. Pero lo que no quiero dejar de hacer si empiezo a buscar a Dios es lo que me detiene de hacerlo. Es decir, los padres, aunque saben que sus hijos necesitan, ellos mismos no quieren pagar el precio. Y esto es Antipas. Necesitamos tener la capacidad de entender. Hay conceptos que tenemos que entender como cristianos. Todo cristiano va a cometer pecados. Todos se van a equivocar. Es decir, no hay cristiano que no cometa errores. Pero una cosa es cometer un pecado y otra cosa es permanecer en un estado de pecado. Son dos cosas diferentes. Tú puedes cometer un pecado porque quizá te enojaste, ¿verdad? Y tienes problemas con tu carácter, quizá porque eres una persona, tienes ciertas debilidades y en cierto momento del día, ¡pum!, ¿verdad? Pasó algo. Cometiste un pecado. Pero permanecer en pecado es agarrar mi situación pecaminosa, abrazarla y permanecer en ella constantemente y no tener la intención de salir. Sí, como estar casado con tu hermana, básicamente, ¿verdad? Es un ejemplo como el de Antipas. Entonces, todo creyente se va a equivocar en el camino. No estoy diciendo que vas a ser perfecto y que nunca te vas a equivocar. Pero no es lo mismo omitir o tener una falta de carácter o falta de disciplina que requiere corrección con estar en un estado constante pecaminoso, ¿verdad? Porque ese estado constante de pecado es lo que dirige a la gente a la miseria. Pero Juan el Bautista, el problema de Antipas es que Juan es demasiado honesto como para mentirle. A Juan le interesa tanto la salvación de la gente y él quiere que Antipas también sea salvo. Así que no le puede mentir, porque si le miente a Antipas, se va a quedar con su situación como está y va a creer que está bien. Y cuando se muera, se va a ir al infierno, creyendo que está bien. ¿Sí? Entonces, Antipas lo mete a la cárcel, pero dice la Biblia en el verso 20 que Herodes tenía temor de Juan, porque sabe que es un hombre de Dios. Aunque él es un gran tetrarca, aunque él gobierna en todo Galilea y en Perea, él sabe que, o sea, yo soy Antipas, tengo todo el poder del mundo, ¿verdad? Bueno, en Galilea, tengo todo el poder, soy Herodes, soy hijo de Herodes el Grande, pero aún así, él le tenía miedo al que él metió a la cárcel, le tenía temor, porque él sabía que moralmente Juan era superior a él. Él sabía que era un hombre de Dios, que Dios lo usaba, y Antipas sabía que él se sentía miserable, que había lastimado también a su hermano, que había hecho lo incorrecto. Sí, y aunque él es demasiado orgulloso para reconocerlo, sabe que Juan es superior a él. Entonces, Juan le tiene temor, perdón, Herodes le tiene temor a Juan. ¿Cuándo has visto, verdad, que los policías que cuidan la celda, ¿verdad?, le tengan temor al que está en la cárcel? Se supone que es al revés, ¿verdad? En un sistema que funciona. Pero Antipas se siente menor que Juan. Y además, como Antipas quiere ser rey, quiere el apoyo de la gente, él requiere estar bien con Juan, no lo puede matar. Él no quiere tocarlo, lo cuida. Aunque está en la cárcel, lo tiene cuidado, ¿verdad? Todos los días llega la enfermera a checar, ¿verdad?, cómo está el corazón, cómo están los oídos, está limpio, no está limpio. Llegaban con su comida a tiempo. Sí, todos los presos quizá lo veían, ¿verdad? Mira qué bien come. Juan el Bautista estaba bien cuidado por Herodes. Quizá hasta tenía su cama.
Quizá de vez en cuando hasta lo dejaba salir para platicar con él. Herodes Antipas realmente lo respetaba, porque escuchaba a Juan predicar y decía, este sabe, y lo que este me dice me hace sentido, ¿verdad? Entonces no lo mataba, lo guardaba. Dice la Biblia que lo guardaba a salvo. Y fíjate, dice incluso en el verso 20 que en muchas cosas lo escuchaba y las ponía por obra, y lo escuchaba de buena gana. Ni siquiera es que lo escuchaba de mala gana, lo quería escuchar. Él se levantaba y ponía las prédicas de Juan Bautista en la radio. Antipas, de buena gana escuchaba a Juan. Lo respetaba demasiado, pero es que su orgullo era muy fuerte. Sí, con todo y eso, con todo y que reconocía el ministerio de Juan, Herodes no se arrepintió. Yo creo que el plan de Herodes era dejar a Juan ahí hasta que se hiciera viejo. Pasarlo al palacio de vez en cuando, regresarlo a la cárcel, que conviviera, que saliera de vez en cuando, que comiera bien, que durmiera bien, que viviera bien, pero ahí controlado. Ese era su plan. ¿Verdad? Él no lo quería matar. Pero aquí vamos a ver entonces otro problema de Herodes. Porque ya vimos que se casó con la mujer de su hermano, se casó con su hermana entonces. Lastima a su familia. Y ahora viene algo peor, verso 21. Pero aconteció un día especial que siendo el cumpleaños de Herodes, ofrecían un banquete a sus príncipes, a sus capitanes y a los principales de Galilea. Y entrando, ¿quién entró? Ojo, ¿quién es Herodías? La esposa de Antipas, de Herodes, ¿verdad? ¿Y quién entró? No entró Herodías, no entró su esposa, entró la hija, pero no era hija de este Herodes, era la hija del otro Herodes, de Herodes Filipos. Entonces dice ahí el verso 21 que verso 22, entrando la hija de Herodías, se puso a bailar y fue del agrado de Herodes y de los que lo acompañaban a la mesa, y el rey le dijo a la joven, pídeme lo que quieras y te lo concederé. Y le juró, todo lo que me pidas te lo daré, aún la mitad de mi reino. Verso 24. Entonces salió ella a preguntar a su madre, ¿qué le pido? Y ella contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Y ella entró con diligencia entre el rey y le dijo, quiero que en este momento me pongas la cabeza de Juan en una bandeja. Y el rey se puso muy triste, pero no quiso negársela debida a los juramentos y a los que lo acompañaban a la mesa. Y envió el rey de inmediato un verdugo y ordenó que le trajeran la cabeza de Juan, y fue y le cortó la cabeza de Juan en la cárcel. Y trayendo la cabeza en una bandeja, se la entregó a la joven, y la joven se la entregó a su madre, y habiéndose enterado sus discípulos, lo recogieron, le recogieron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Está fea la historia, ¿verdad? Está como novela así de entre terror y suspenso. Están en la fiesta, hay una fiesta. Es la corte de Herodes. Hay un catalizador que provoca la muerte de Juan. Y este catalizador comienza con una borrachera. Era sabido también por los documentos históricos cómo eran estas fiestas de la familia de Herodes, ¿verdad? Había de todo, pasaba de todo, ¿verdad? Estaban en la fiesta y la forma en que convivían, habían dos comedores. Se dividían dos comedores, un comedor de puras mujeres y un comedor de puros hombres, ¿verdad? No era mixto. Los hombres acá tenían su plática, ¿verdad? Y las mujeres, yo recuerdo cuando era niño y hacían carne asada, ¿sí? Entraba yo a la casa, yo me acuerdo que entraba a la casa y adentro de la casa estaban las mujeres. Y había una plática de mujeres, ¿verdad? No, mana, que sí, mana, que esto, mana, ¿verdad? Y luego te vas con los hombres y los hombres acá todos mirando un bistec, hablando de otra cosa o sin hablar. Pero son dos grupos. Acá es igual. Acá Herodes está con todos los hombres, todos tomando, todos borrachos, y acá están todas las mujeres. La hija de Herodías, por consejo de su madre, se abre la puerta del comedor y ella entra bailando. Y cuando dice la Biblia bailando, se refiere a un cierto tipo de baile, ¿verdad? Un baile sensual que le puede gustar a este Antipas. Herodías, como madre, toma a su hija
para que entre al comedor de los hombres y vaya hasta donde está Herodes y le baile a él, enfrente de todos los hombres. Tú puedes ver dónde está más o menos como que este pensamiento va tan corrupto por todas partes. Y Antipas, ¿sí? Y podemos ver cómo se va escalando un pecado sobre otro. Y Antipas, viendo a esta muchacha, ¿verdad? Porque era una joven, se agrada de ella y la codicia. Y entre que está borracho y que le gusta, entonces le promete hasta la mitad del reino. Él no tenía poder para hacer eso porque él no era el rey. O sea, era el emperador. Pero se le fue la boca, ¿verdad? Él prometió la luna y las estrellas. La muchacha quería otra cosa, la cabeza de Juan. Pero tú puedes ver la perversidad de este Herodes, porque no le bastó con codiciar la mujer de su hermano. Ahora quiere a la hija de su mujer, de la que en ese momento ya era legalmente su mujer delante de Roma, ¿verdad? Es decir, ahora codicia a la hija de su esposa. Y este mismo hombre es el que quiere ganarse el favor de Juan. Después de todo eso. Ahora tú dices, pues esto suena muy lógico, ¿verdad? Pero para Herodes, en su mente, todo tiene sentido. O sea, en la mente de Herodes, él puede quedarse con la hija de su hermano, de la mujer de su hermano, puede quedarse hasta con la hija también, puede andar hasta las chanclas y puede quedar bien con Juan. O sea, para él, su plan es perfecto. Él piensa en su mente que su plan está bien. ¿Por qué? Porque el pecado te corrompe a tal punto que se te quita lo lógico. Es como si tú caes al mar y llegas al punto oscuro donde ya no sabes dónde es arriba, dónde es abajo y empiezas a dar vueltas por todas partes. En ese punto estaba Herodes. Herodes creía que había manera de hacerlo. Pero estos pecados que van escalando unos sobre otros terminan entregándolo delante de una muchacha, siendo él el rey, Antipas, siendo él el gobernador, el poderoso, tiene que dejarse mangonear por una muchacha que le está pidiendo que mate a un predicador que de hecho casi hasta quiere que sea su amigo. Pero él tiene que hacerlo porque él es un hombre que no se retracta, ¿sí? Y no quiere quedar mal con los otros que estaban ahí con él, porque pues tiró mucho verbo, ¿verdad? Hasta dijo que la mitad del reino y todo. ¿Cómo no le va a dar la cabeza del predicador? Sí, entonces, este es Herodes. Fíjate qué tipo de ambiente, qué tipo de personaje. Pero todo esto, Herodes es el prototipo de lo que hace el pecado en las personas. ¿Cómo empieza a corromper al hombre? No comienza así el ser humano. Se va volviendo así conforme pasa su vida y se va llenando de pecado. ¿Tú viste lo que pasó hoy en Sydney o esta noche, mientras allá era de día? 12 personas en una playa. Ayer sábado también en una universidad, otro que mató 2 personas. Esos hombres fueron niños un día. Fueron niños inocentes un día, sin maldad. Pero lo que hace el pecado y cómo llegan de ahí a acá es la distorsión que el pecado provoca en el mundo. Y nadie, ningún hombre está salvo a menos que esté en Cristo. Por eso después decimos, ¿cómo es que hizo eso esta persona? Si tantos años lo conocí, ¿verdad? Si se vea tan buena gente. Porque el pecado puede corromperlo todo. Dice Jesús lo dijo, el enemigo el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Quita todo, conciencia, inocencia, ética, moral, lo que sea, lo destruye, ¿verdad? Todo lo destruye. Entonces, Herodes termina cediendo. El poderoso tetrarca Herodes Antipas cede ante la petición de una muchacha nada más porque baila bonito. Pero con todo y eso, contrasta con el profeta Juan, quien aún en ese punto no se retracta, ni busca quedar bien con el rey, no busca quedar bien con Antipas. Ese es el colmo, ¿verdad? De Antipas, su forma sucia de pensar. Entender las cosas, ¿verdad? Termina orillando a Antipas a hacer algo que no es correcto, que de hecho es vergonzoso.
Sí, y fíjate, dice el verso 26 que el rey se pone triste. Es decir, aún el rey no quería hacerlo. De hecho, no era legal, o sea, no era por la fuerza que tenía que ceder. Él podía retractarse, él podía decir, no te la doy, ¿verdad? Sin embargo, era tan orgulloso que aún decide no retractarse, no cambiar en su pensamiento. Así que el rey le trae la cabeza de Juan. Y esta cabeza en un plato es una forma burlesca, ¿sí? De pedir, es como servirle a la hora de la comida, ¿verdad? Es una cosa terrible lo que está pasando. Y tú puedes ver cuánto pecado hay en ese lugar, ¿verdad? En ese palacio. Pero siempre decimos que Dios no se queda con nada. Y en la iglesia hubo un concepto que se repitió mucho en la iglesia primitiva, y era el concepto del juicio retroactivo de Antipas. Ya te platiqué lo que pasó con Herodes, ¿verdad? Después de eso, Calígula lo termina mandando al desierto, y muy poquito después Antipas se muere, se queda sin poder, se queda sin vida. Para él, su vida era su poder. Pero además, antes de que eso pasara, ¿te acuerdas que te dije que Herodes Antipas estaba casado? El padre de esa esposa le hace la guerra a Herodes porque también era rey y lo vence. O sea, por todos lados, la vida de Herodes Antipas empezó a llenarse de juicios en la tierra, ¿verdad? Entonces, para la iglesia, el historiador Josefo incluso describe a como que la iglesia lo veía como un castigo de parte de Dios. Pero lo que vemos en Herodes son las consecuencias del pecado, el exilio, la caída de su reino, de su gobierno, todo eso son consecuencias del pecado, ¿verdad? Porque a pesar de que él respetaba a Juan, con todo y esto, no le bastó. Amado, no basta con que te guste la palabra de Dios, no basta con que respetes la Biblia, no basta con que quieras quedar bien con los predicadores, con la Biblia, ¿verdad? Necesitas entregarte al Señor. Eso es ser discípulo de Cristo, ¿sí? Y en contraste con Herodes, Juan es un mártir, que es una figura de Cristo, que no se retracta de la verdad a pesar de la presión. Es un martirio, pero fíjate, porque el martirio de Juan es diferente. Los cristianos de la iglesia primitiva morían muchos en el circo romano, delante de mucha gente, y alcanzaban cierta gloria, por así decirlo, porque eran capaces de, delante de mucha gente, mostrar su cristianismo. Juan se murió en una celda, ahí arrumbado en la oscuridad. Nadie lo vio. Sin embargo, viene a ser una muerte gloriosa para el Señor. Y vemos en los discípulos de Juan el mismo carácter que en su maestro. Por eso me maravillo con la gracia y la misericordia de Dios. Porque los discípulos de Jesús, cuando Jesús lo aprenden, corren. Cuando a Jesús lo matan, lo crucifican, un José de Arimatea, ni nos habían dicho de él en la Biblia, ahí está, siendo él el que lo agarra y el que se lo lleva, y las mujeres, las que van y lo ponen en la tumba, y los que lo visten y todo, y los discípulos, y el que caminó sobre el agua, y el hijo del trueno, ¿dónde está el celote? ¿Dónde estaban? Huyeron. Pero los discípulos de Juan el Bautista, en cuanto vieron que su maestro había muerto, fueron a la cárcel a recoger su cuerpo, con el riesgo de que también a ellos les tocara. No les tocó, pero riesgo estaba. Pero así es la gracia de Dios. Entonces, podemos ver que la fe está ligada 100% a la ética del reino de Dios. Jesús perdona, amado. Es bueno aprender a pedirle perdón a Dios, pero se nos enseña mucho a correr a la cruz de Cristo para pedir perdón, como si Cristo estuviera siempre crucificado para nosotros. Poder de Dios para perdonarnos, pero también poder de Dios para transformar nuestras vidas. Requerimos gracia de Dios para ser perdonados, pero Wesley también, Juan Wesley, él apuntaba a esta gracia para ser santificados en nuestras vidas, para que con nuestras vidas seamos como Cristo.
para que no seamos como niños, siempre corriendo a las faldas, ¿verdad?, de la cruz, para siempre estar arrepentidos y pidiendo perdón todo el tiempo, sino para cargar, siendo maduros para cargar nuestra propia cruz que Cristo nos enseñó a cargar y seguirlo en carácter, siendo fieles al Señor, sin, ¿verdad?, dejar el llamado que Dios nos ha dado. Entonces debemos de dejar de excusarnos. Estas frases de todos pecamos, todos somos pecadores, ahí dice la Biblia. Todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Pero también la Biblia dice que somos santificados por Él, no solo en nombre, también en carácter. Sí, entonces, el tiempo de Antipas, en el que él pudo decidirse por Cristo, no lo hizo, y él va a sufrir su castigo eterno. Pero Juan nos deja un ejemplo de un hombre que supo ser fiel a su llamado de Dios. Y siempre tenemos la oportunidad de escoger dónde queremos estar y dónde queremos que estén nuestros hijos. ¿De qué lado los quieres ver? Porque lo de Herodes Antipas, aunque suena muy fuerte, dices, no, pero yo no estoy en ese nivel. No sabes hasta dónde el pecado puede llevar un alma. Urge que busquemos a Dios. Urge que nos santifiquemos en el Señor. Vamos a ponernos en pie. Urge que busquemos la presencia de Dios todos los días. Que procuremos la santidad. Sí, yo sé que Dios nos ha llamado a santidad, es decir, Dios nos hizo santos de nombre, nos puso, nos adoptó. Cristo, ¿verdad? Por su sangre, por su gracia somos santificados. Pero ahora tienes que santificar tu carácter. Ahora tienes que santificar tus actitudes, tus acciones, tus pensamientos. Eres adoptado, tienes el apellido de Dios. Ahora hay que comportarse como alguien que vive en casa de Dios. Ahora hay que ser hijo no solamente por adopción, es decir, no solamente de nombre y porque un papel está firmado, sino por carácter. Porque esa es la única forma que vamos a hacer luz en medio de las tinieblas. El testimonio que dejó Juan el Bautista fue imborrable para la gente de Galilea y fue imborrable para la vida de Herodes y para la gente que estaba con él y que escuchaba las predicaciones de Juan. No dudo que alguien de esa corte un día incluso se haya arrepentido, quizá a costa de su vida. Pero eso requiere de gente valiente, de gente que no se corrompe, de gente que no se deja convencer con la presión de alguien. Los jóvenes también tienen que aprender esta cosa, aprender a ser fieles a Dios. Porque nada va a justificarte si no es Cristo. Tú no puedes decir, es que me presionaron, es que me dijeron,